Hola, hola, ¿cómo están, chicos? Feliz y bendecido año para ustedes. Deseamos que este año puedan seguir caminando de la mano de Dios. Hola, Javi, ¿cómo estás? Hola Luz, hola amiguitos, ¿cómo están? Feliz año nuevo, amiguitos. ¿Llegaron las vacaciones? Sí. Sí, llegaron las vacaciones. Queremos acompañar tus vacaciones con las historias que hemos aprendido el año pasado. ¿Qué te parece, Javi? Así es, aprendimos muchísimo, pero siempre es bueno recordar todo lo aprendido. Así es. Así que preparen sus pochoclos, sus palomitas de maíz, sus popcorn, sus pororó, como quieran llamarle, y vamos a las historias. Vamos a comer mientras que miramos todo. Recordamos la Pascua, pero primero veamos dónde comenzó todo. En el comienzo de todo no había nada. Dios creó el mundo y todo lo que hay en él. Hizo el día y la noche, los animales, las plantas, creó al hombre y a la mujer. Todo lo hizo bueno y hermoso para que podamos vivir en él. Pero el hombre se alejó de Dios haciendo muchas cosas malas. La palabra de Dios dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, quiere decir vivir lejos de Dios para siempre. Pero Él quiere ser nuestro amigo, no quiere estar alejado de nosotros, quiere que vivamos cerca de Él. Por eso envió a Jesús a vivir como uno de nosotros. Su mamá fue María y su papá José. Un día se les apareció un ángel con un mensaje y les dijo que iban a tener un bebé, que sería el Salvador y tenían que ponerle por nombre Jesús. Juntos fueron a Belén y fue ahí donde nació Jesús, en un humilde pesebre. Jesús iba creciendo y creciendo y se volvía más inteligente. A la edad de 12 años ya conversaba con los maestros del templo. Todos lo escuchaban con atención y le hacía preguntas y se asombraban. Cuando tenía 30 años empezó a enseñar a la gente la palabra de Dios. Hacía milagros, sanaba a los enfermos, calmaba la tempestad y cuando no había comida la multiplicaba. Él se interesaba por todos, no importa quién era o qué hacía. Pero no todos querían a Jesús. Convencieron a uno de sus amigos para que lo traicionara y mataron a unos soldados para que se lo lleven. Los soldados le clavaron en una cruz y ahí murió. Murió por amor a nosotros y no le importó todo el dolor que sufrió. Pero al tercer día algunas mujeres fueron a visitar la tumba de Jesús y vieron que la puerta estaba abierta. Aparecieron unos ángeles que les decían: Él no está acá, Jesús está vivo, está vivo. Y en estas Pascuas nos acordamos de Jesús que nos dice que nos ama y quiere ser nuestro amigo. Él quiere limpiar nuestro corazón de todo lo malo que hicimos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Juan 3:16. Había una vez un pastor que tenía 100 ovejas. Las cuidaba mucho y conocía a cada una. Se sabía el nombre de todas ellas. Un día, al regresar a sus ovejas al redil, se dio cuenta que le faltaba una. Muy preocupado por su ovejita perdida, dejó a las 99 en el campo y salió a buscarla. Él tenía miedo
de que le pasara algo. Recorrió los caminos y buscó por todos lados, hasta que por fin la encontró. La abrazó con tanto amor e inmediatamente la cargó en sus hombros y muy contento se dirigió a su casa. Al llegar rápidamente reunió todos sus amigos y vecinos. Les dio la buena noticia y les dijo: alégrense conmigo, porque ya encontré a mi oveja perdida. Historia de Adán y Eva, el primer pecado. ¿De dónde salió este lindo jardín? En primer lugar, Dios hizo toda clase de plantitas, arbustos y árboles. Dios hizo después los peces para que nadaran en el agua y los pájaros para volar en el cielo. Hizo perros, gatos y caballos, animales grandes y pequeños. Al final, Dios hizo que una parte de la tierra fuera muy especial. La llamó el Jardín de Edén. Era perfecto y todo allí era lindo. Después Dios tomó polvo del suelo y con él formó un cuerpo perfecto de hombre. Sopló en la nariz del hombre y el hombre empezó a vivir. Le puso por nombre Adán. Luego Dios hizo que Adán se quedara bien dormido y le sacó de lado un hueso de costilla. Usando esa costilla, Dios hizo para Adán una mujer que llegó a ser su esposa y le llamó Eva. Dios estaba muy contento con todo lo que había hecho. Dios les dijo que podían comer de todos los frutos de los árboles que había en el jardín, menos de un árbol que estaba en medio del jardín. Si comían, iban a morir. Un día, cuando Eva estaba sola en el jardín, una serpiente le habló y le dijo a Eva que comiera del fruto del árbol del cual Dios les dijo que no comieran. Bueno, cuando Dios hizo a las serpientes, no las hizo para que hablaran. Por eso había otra persona que hacía hablar a la serpiente. Era Satanás, un ángel malvado. Este ángel pudo engañar a Eva y le dijo que ella sería como Dios si comía del fruto. Ella le creyó, por eso comió. Y Adán hizo lo mismo. Ambos comieron del fruto del árbol prohibido, desobedeciendo a Dios. En ese mismo instante se dieron cuenta de lo que habían hecho y de que estaban desnudos. Entonces tomaron unas hojas de higuera y se cubrieron con ellas. Luego oyeron que Dios los estaba buscando y corrieron a esconderse entre las plantas. Pero Dios los llamó y les preguntó dónde estaban. Adán le contestó: oí tu voz en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, y por eso corrí a esconderme. Dios le preguntó: ¿cómo sabías que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del fruto del árbol que te prohibí comer? Y Adán le contestó que Eva fue quien le dio el fruto para que comiera. Y Eva respondió que fue engañada por la serpiente y por eso comió. Dios les explicó todas las malas consecuencias que le ocurrirían debido a su desobediencia. Luego Dios vistió a Adán y Eva con ropas de pieles. Dios los expulsó del jardín de Edén y puso unos ángeles y una espada encendida en la entrada para impedir que alguien se acerque al jardín. Así, ¿Quién es este bebé? Este bebé es Jesús, ¿se acuerdan? Había nacido en Belén hace más de 2000 años. Después, este bebé creció y se hizo hombre y estaba listo para comenzar la tarea que Dios le había encomendado, sanando a mucha gente, alimentando a miles y miles de personas. Y también les hablaba a todos acerca de su Padre que estaba en el cielo y qué tenían que hacer para llegar a Él. Un día, Jesús llega a una pequeña aldea en la ciudad de Jerusalén y entra sentado en un burrito. Cuando Jesús va entrando a la aldea, una muchedumbre sale a recibirlo. La mayoría de la gente se quitaba sus mantos y lo ponían en el camino donde Jesús iba a pasar. Otros ponían ramas y palmeras y gritaban: Dios bendiga al Rey que viene en el nombre de Jehová. Después de eso, Jesús y sus discípulos fueron a una casa para la cena de la Pascua, que era una fiesta judía. Jesús
quería que sus discípulos y sus seguidores lo recuerden cuando Él ya no esté. También les contó las cosas que acontecería y que uno de ellos lo iba a traicionar. Y así fue. Judas Iscariotes se acerca a Jesús y le da un beso. Esa era la señal para que arresten a Jesús. Jesús fue arrestado, torturado y finalmente lo pusieron en una cruz junto a 2 ladrones. Y ahí murió. Pero ¿saben qué? 3 días después, algunas mujeres fueron a visitar la tumba de Jesús y se llevaron una gran sorpresa. La tumba estaba abierta y también estaba vacía. Y se les aparecieron ángeles que les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Jesús está vivo, le dijeron. Y las mujeres se pusieron muy contentas. Los ángeles les dijeron que vayan a contarle la buena noticia a los discípulos. Luego, cuando los discípulos estaban en una habitación a puerta cerrada, se les apareció Jesús. Todos se sorprendieron y estaban tan contentos que Jesús había resucitado, y ahí entendieron todo lo que Jesús le había dicho. Días más tarde, Jesús ascendió al cielo en presencia de mucha gente. Él volvió al cielo junto a su Padre Celestial y fue a preparar un lugar para todos sus hijos, aquellos que le recibieron, y nos dejó una promesa importantísima. Él nos dijo que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Una vez más en la sección de las historias bíblicas. Hoy hablaremos de un hombre muy pequeño de estatura, al que Dios le cambió la vida con solo visitar su casa. Su nombre era Zaqueo. Ocurrió que Jesús de Nazaret estaba predicando por todo lugar sobre su Padre, llamado Dios. Una vez visitó una ciudad llamada Jericó, donde vivía un hombre de baja estatura llamado Zaqueo. Zaqueo era cobrador de impuestos y se decía que no era muy justo y que a veces cobraba más de lo debido. Es por esto que no era un personaje muy agradable y las personas no querían estar con él. Pero un día, Zaqueo tenía la curiosidad de poder ver a Jesús predicar, pues la gente hablaba bastante de todo lo que hacía. Se hablaba mucho de sus milagros. Y Zaqueo, al igual que todos, quería ver esto. Solo que su estatura no lo hacía tan sencillo, ya que era un hombre muy pequeño. Y esto entristeció al pobre Zaqueo, porque no podía ver a Jesús entre la multitud. Pero se dio cuenta que cerca había un árbol. Entonces rápidamente se subió y, agarrado de una rama, se sentó a esperar y a escuchar a Jesús. Cuando Jesús pasó, lo vio y le dijo: Zaqueo, ¿me hablas a mí? ¿A mí? No puedo creerlo, Jesús me está hablando a mí. Zaqueo, baja de allí. Ven, hoy comeremos juntos en tu casa. Sí, señor, ya bajo. Ahí voy. Y Zaqueo, muy contento y sorprendido a la vez, no podía contener tanta emoción, así que corrió para recibirle. La multitud estaba sorprendida y murmuraban: ¡miren! ¿Ese no es Jesús? Sí, es él. ¿Por qué va a la casa de Zaqueo? Qué poca vergüenza. No. Cuando llegaron a la casa de Zaqueo, Jesús pudo hablar con él, y cada palabra que Jesús le dijo tocó el corazón de Zaqueo, y Zaqueo ya no pudo seguir siendo igual. Así que Zaqueo le confesó todo lo malo que había hecho, y para redimirse demostró que su arrepentimiento era genuino, devolviendo 4 veces el dinero a todas las personas que le había cobrado de más. ¿Pueden creerlo? Esto sí que fue un cambio radical. Jesús, muy feliz, le dijo: Zaqueo, estoy orgulloso de ti. A partir de ahora, la salvación ha llegado a tu casa. Y así fue como una vida fue transformada al encontrarse con Jesús. Y esto es lo que queremos enseñarte a ti, amiguito, y también a ti, y a ti, pequeñita, que no importa qué tan mal te hayas portado, Jesús siempre puede perdonarte, cambiar tu corazón para siempre y hacerte un niño muy bueno ante su presencia. Ya saben, chicos, recuerden escribirnos cuál fue la parte que más te gustó. Había una vez un niño llamado Timoteo. Su nombre significa quien adora a Dios.
Qué lindo nombre tenía Timoteo, ¿verdad, chicos? Timoteo vivía en Listra, con su madre Eunice y su abuela Loida, y a través de las enseñanzas que recibió desde pequeño, aprendió a amar a Dios. Timoteo tenía una vida parecida con la de otros niños, así como la de ustedes. Él jugaba con sus amigos, estudiaba, salía de paseo con su familia. El niño fue educado por la mamá y la abuela. Amaba escuchar las historias de la Biblia que ellas le contaban. Eunice y Loida amaban y adoraban a Dios de todo corazón, y eran obedientes y fieles a su palabra. Todos los días él se sentaba para oír las historias que aquellas contaban. A Timoteo le debe haber gustado aprender sobre todas las historias de la Biblia. El niño Timoteo creció respetando las cosas de Dios, amándolo de todo corazón, y pasó a tener la misma fe de su madre y de su abuela. ¿Saben, niños? En aquel tiempo aún no existía la Biblia, y la palabra de Dios era escrita en rollos. Esos rollos se llamaban pergaminos, y Timoteo se esforzaba mucho para aprender y practicar las palabras escritas en ellos. Él oraba y compartía a todos acerca de Jesús. Ya cuando era grande, Timoteo conoció al apóstol Pablo, que enseñaba a las personas acerca de Jesús, y él tuvo ganas de hacer lo mismo que su amigo. Y juntos viajaban y quedaban contentos, pues Timoteo se había convertido en un gran hombre de Dios. ¿Saben, niños? Pablo fue usado por Dios para contar las buenas noticias de Jesús a todo el mundo, y también quería mucho a Timoteo, como si fuera su hijo. Pablo escribió cartas para su amigo Timoteo, y esas cartas están en la Biblia. Y en la segunda carta que escribió Pablo para Timoteo, le escribe que toda la Biblia es inspirada por Dios y es útil para enseñar la verdad, para condenar el error y para corregir las fallas y enseñar la manera correcta de vivir. ¿Saben, chicos? El Señor Jesús desea que ustedes aprendan la palabra de Dios y practiquen lo que está escrito en la Biblia, para que crezcan haciendo la voluntad de Dios, al igual que Timoteo, pues desde niño oía la palabra de Dios. A través de ella aprendió a agradar a Dios, lo que lo preparó para que más tarde venga a convertirse en un hombre de Dios. Pablo y Silas estaban en la cárcel. Podrían fácilmente murmurar y quejarse, pero amaban a Jesús e hicieron algunas cosas muy diferentes. Veamos cómo compartieron a Jesús. Pablo y Silas andaban en la ciudad. Una muchacha que tenía un espíritu malo los seguía. Sus amos ganaban mucho dinero escuchando a este espíritu malo y luego diciendo a la gente lo que iba a ocurrirles. Durante varios días la muchacha siguió a Pablo y a Silas gritando: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian el camino de la salvación». Finalmente Pablo se volvió hacia la muchacha y ordenó al espíritu malo: «En el nombre de Jesucristo, te ordeno que salgas de ella». El espíritu malo salió de la muchacha inmediatamente y ella se quedó quieta. Los amos de la muchacha se enojaron mucho. Ellos arrastraron a Pablo y a Silas hasta el palacio de los gobernantes de la ciudad. «Estos hombres son judíos y nos están causando problemas. Están enseñando cosas que son contra la ley que nosotros practicamos». Una airada multitud se reunió y comenzaron a golpear a Pablo y a Silas con palos. Entonces los gobernantes echaron a Pablo y a Silas a la cárcel. Aunque tenían mucho dolor, Pablo y Silas comenzaron a orar y cantar alabanzas a Dios. Cerca de la medianoche la tierra comenzó a temblar tan fuerte que las puertas de la cárcel cayeron y las cadenas de todos los prisioneros se soltaron. El carcelero estaba seguro de que todos los prisioneros se habían escapado. Comenzó a temblar lleno de temor. Creía que sería castigado porque los prisioneros se habrían escapado. Pero entonces Pablo gritó: «Todos estamos aquí. Tráiganme una luz».
Corrió para ver por sí mismo. Ni un solo prisionero había escapado. El carcelero llevó a Pablo y a Silas a su casa. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Solo cree. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo creo. Antes de que amaneciera, Pablo y Silas bautizaron al carcelero y a toda su familia. Pablo y Silas hicieron lo correcto. Ellos alabaron a Dios cuando les ocurrieron cosas malas y mostraron al carcelero el amor de Jesús. Tú puedes compartir a Jesús haciendo lo que también es correcto. Historias de la Biblia. Daniel en el foso de los leones. Este es Daniel, quien era un hombre judío que fue llevado a Babilonia cuando era muy joven. Daniel amaba a Dios y seguía las reglas de Dios. Él hablaba con Dios 3 veces al día y le pedía ayuda a Dios con frecuencia. Daniel sirvió en la corte del rey de Babilonia durante muchos años y bajo muchos reyes. Daniel siempre demostró ser más capaz que todos los demás funcionarios de la corte. Daniel estaba sirviendo al rey Darío y debido a sus grandes habilidades, el rey hizo planes para ponerlo a cargo de todo el imperio. Los otros funcionarios de la corte buscaron alguna falta en Daniel, pero no pudieron encontrar nada malo en él. Él era fiel, responsable y completamente confiable. Los funcionarios de la corte se dieron cuenta que la única forma de atrapar a Daniel sería desafiando su fe. Así que acudieron al rey Darío y le aconsejaron que promulgara una ley que establezca que durante los próximos 30 días cualquier persona que orara a alguien excepto al rey Darío sería arrojada al foso de los leones. El rey Darío firmó esta ley y una vez que el rey de Babilonia firmaba una ley, esta no podía ser revocada. Cuando Daniel se enteró de esta ley, fue a su casa y se arrodilló como siempre lo hacía, para orar en su habitación con las ventanas abiertas hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, como siempre lo había hecho, dando gracias a Dios y pidiéndole ayuda. Los oficiales fueron a la casa de Daniel y lo encontraron orando. Fueron al rey y le recordaron la ley. Luego le dijeron que Daniel había sido encontrado orando a Dios 3 veces al día. Cuando el rey escuchó esto, estaba muy molesto y pasó el día tratando de pensar una forma de salvar a Daniel. Esa noche, los oficiales de la corte regresaron con el rey y le recordaron que ninguna ley firmada por el rey de Babilonia podía ser anulada. Entonces, por fin, el rey dio órdenes para que Daniel fuera arrojado al foso de los leones. El rey dijo: que tu Dios, a quien sirves fielmente, te rescate. Entonces el foso de los leones se selló con Daniel adentro. El rey pasó la noche ayunando y no pudo dormir. Entonces, muy temprano en la mañana, el rey corrió al foso de los leones y gritó: ¡Daniel! ¡Hey, Daniel! ¿Pudo tu Dios rescatarte de los leones? Y Daniel respondió: ¡Larga vida al rey! ¡Mi Dios! Envió a su ángel a cerrar la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque me han encontrado inocente a su vista. El rey se llenó de alegría y ordenó que Daniel fuera sacado del foso. Entonces el rey ordenó que los hombres que habían conspirado contra Daniel fueran arrojados al foso de los leones como castigo. Daniel estaba a salvo. No había un rasguño en él porque él confiaba en Dios. María, una joven de corazón puro y recto, se disponía a descansar en su cuarto cuando de repente bajó del cielo un ángel que Dios había enviado con una misión muy importante.
darle un mensaje que cambiaría su vida y la de toda la humanidad. El ángel dijo a María: «El Señor está contigo, bendita entre las mujeres». María se asustó y tuvo temor, pues no sabía qué estaba sucediendo. «Vas a tener un bebé al cual llamarás Jesús, porque Él salvará a su pueblo del pecado», añadió el ángel, a lo cual ella respondió: «Que se haga la voluntad de Dios en mi vida». En ese momento, el Espíritu Santo tocó el vientre de María y el milagro sucedió. La venida del Salvador de la humanidad se acercaba, pero José, el futuro esposo de María, no entendía cómo ella podía estar embarazada del Espíritu Santo. Mientras José dormía, vino el ángel de Dios y en sueños le dijo: «No temas, porque el hijo que lleva María en su vientre es el Hijo de Dios, el Mesías prometido, y lo llamarás Jesús». José creyó lo que el ángel le dijo y obedeció. María estuvo muy feliz por lo que Dios había empezado a hacer en su vida. Se arrodilló y le dio toda la honra y alabanza, aunque no sabía por qué ella había sido escogida por Dios. Estaba dispuesta a hacer todo lo que Dios le ordenara. Por fin, la noche más esperada por la humanidad había llegado. Una estrella brillaba con más intensidad, guiando a todos hacia donde había nacido Jesús, en un humilde establo. Terminada la visita de los Reyes Magos y pastores de ovejas, José y María salieron hacia Egipto, pues el ángel de Dios les advirtió que el rey Herodes quería matar al niño. José y María cuidaron de Jesús como Dios les había mandado. Mientras él crecía en estatura y en gracia para con Dios y los hombres, María y José hicieron conforme a la voluntad de Dios, siendo fieles a Él, teniendo un corazón humilde, sensible a su voz y acompañando a Jesús en la misión que Dios el Padre le había encomendado. Qué bueno fue recordar todas esas historias. Nos ayudan a no olvidarnos del amor de Dios, que los pecados nos separan de Dios, que Él murió en nuestro lugar para que podamos ser salvos y seguir creciendo juntos con Él. Así es, Javi. Y también recordamos que podemos hablar con Dios en cualquier lugar, en cualquier momento, no importa las circunstancias que estemos pasando. Bueno, les animamos a los chicos para que nos cuente cuál fue su historia favorita. Puede ser una de las que vimos o puede ser otra historia que no hayamos contado todavía. Bueno, nos despedimos y nos encontramos en un próximo capítulo. Chao chicos, que sigan disfrutando de sus vacaciones. Chao.